Para todos. Es motivo de gran alegría poder estar nuevamente hoy aquí con ustedes para realizar nuestro estudio que hemos denominado Educando el Alma. Hoy, con la introducción del libro del Evangelio, según el Espiritismo, en el ítem 3, noticias históricas. ¿Quiénes ya tienen el libro del Evangelio según el Espiritismo? ¿Quiénes ya lo empezaron a leer desde el principio? Bueno, esta es una buena oportunidad para que quienes no lo tengan puedan adquirirlo, y como se hace el estudio secuencial de las enseñanzas y apenas vamos en la introducción 3, sería bueno que lo tengan. ¿Para qué? Para que cuando sea el estudio del Evangelio lo traigan o ya hayan leído el tema siguiente, para poder entre todos interactuar, preguntar y poder sacarle un mayor provecho al estudio del libro del Evangelio. De igual manera se hace con el libro de los Espíritus. Hoy es Evangelio y dentro de 8 días es el estudio del libro de los Espíritus. Entonces es una buena oportunidad que no debemos desaprovechar. En esta parte de la introducción, en las noticias históricas, el maestro Allan Kardec nos invita a que hagamos un análisis de lo que fue el contexto histórico en el que vivió Jesús y cómo, dice aquí él, para comprender adecuadamente ciertos pasajes de los evangelios, es necesario conocer el valor de diversas palabras que a menudo se emplean en ellos y que caracterizan el estado de las costumbres y de la sociedad judía de aquella época. Ahora, como para nosotros esas palabras que se utilizaban no tienen el mismo sentido, pues da cabida, a que se hayan interpretado y las estemos interpretando de diferentes maneras, pudiendo confundirnos y no encontrarle el verdadero sentido. Pregunto, ¿alguno de ustedes que ha leído el Evangelio o los Evangelios o la Biblia han encontrado palabras que de alguna manera ustedes dicen, ¿qué habrá querido decir Jesús con esa palabra? ¿Sí? ¿Les ha pasado? Y cómo a veces la interpretación hace que nos hayamos equivocado. Hay una parte en el Evangelio donde dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. ¿Sí la han leído? Y ustedes cuando leían eso, ustedes se imaginaban el camello entrando por el ojo de la aguja, tratando de entrar por el ojo de la aguja. Entonces, es una comparación. Si nosotros tenemos en cuenta que para la época en la que vivió Jesús, los cables o las cuerdas se hacían con pelo de camello, podría tener más sentido que intentáramos pasar una cuerda o un cable de pelo de camello por el ojo de una aguja a un hilo normalmente, ¿cierto? Hubiese sido esa una mejor interpretación a propiamente el camello como animal. Todo esto, ¿por qué? Porque el lenguaje en la época de Jesús, y este lenguaje era muy escaso en las palabras, y una misma palabra podía tener diferentes significados. Muy bien. Entonces necesitamos, por eso el maestro Allan Kardec hace esta aclaración para que nosotros podamos empezar a comprender de una mejor manera los textos del Evangelio, cuáles eran las formas en las que se presentaban estos conceptos y cuáles son los que son más acordes. Y lo hace el maestro Allan Kardec con la ayuda y la asistencia de los espíritus guías de la humanidad, los espíritus superiores, los espíritus del Consolador prometido. En la época de Jesús, vamos a ver un poquito de historia, estaba en Palestina, a ver cómo está.
existían las tribus de Israel, esto es Palestina. 12 hijos que tuvo Jacob y cada hijo era el gobernador o el que dirigía una de esas tribus. Y cada tribu se asentó en un lugar del país de Palestina. Aquí están todos ellos. En esa época, más o menos alrededor del año 900, antes de la era cristiana, con la muerte de Salomón, hubo una división de estas tribus. Y esas tribus se dividieron en dos partes significativas. Una fue la del reino de Judá, en la cual se dividieron dos de esas tribus, que fue la tribu Judá y la tribu Benjamín, de Benjamín. Se aglomeraron en el reino de Judá. Las otras 10, en cambio, se unieron, y se radicaron en lo que se denominó el reino de Israel, cuya capital era Samaria. Ahí ya estamos viendo que ese cisma de las 10 tribus se dio por procesos de diferencias en ideologías tanto políticas como religiosas, que no compartieron y decidieron entonces separarse. En el reino de Judá quedó reinando Roboam, que era el hijo de Salomón, y allí establecieron entonces su reino. Y en Israel quedó entonces gobernando Jeroboam, que era otro rey que dirigía allí. En esas divisiones, posteriormente, se crearon 4 provincias: la provincia de Judea, de Samaria, de Galilea y de Perea. De esas 4 provincias, entonces, Samaria quedó como donde se estableció en Samaria se fue declarada entonces como la capital del reino disidente de Israel y la sede administrativa de Samaria. Y en Judea quedó establecido entonces como capital de Judea Jerusalén y de Galilea Nazaret. Allí entonces quedaron establecidos nuestros hermanos los samaritanos. Ellos se consideraban auténticos judíos. Nunca estuvieron de acuerdo en que se les discriminara. Sin embargo, allí los conflictos entre ellos y la provincia de Judea y los judíos tuvieron entonces muchas disensiones, muchos conflictos, e hicieron que ellos se apartaran totalmente y fueran declarados como herejes. Para no tener que relacionarse y tener que ir al templo de Jerusalén, porque en el templo de Jerusalén todas las tribus deberían ir allá, todas las provincias deberían ir allá a congregarse en el templo de Jerusalén, en Samaria crearon sus propios templos, sus propias sinagogas, donde ellos se congregaban para realizar sus cultos, y adoptaron algunas reformas. Ellos admitían el Pentateuco, es decir, las leyes de Moisés, y rechazaron los libros que fueron adicionados posteriormente. Entonces, eran muy ceñidos a la letra de la ley de Moisés, del Pentateuco. Sus libros sagrados fueron escritos en caracteres hebreos de la mayor antigüedad. Esos son los samaritanos. Como vemos, allí ellos, por esas diferencias, fueron declarados herejes. Sin embargo, Jesús, que conocía la cultura de ese entonces, en sus enseñanzas, en sus parábolas, en varias oportunidades utilizó como ejemplo a los samaritanos para dar demostraciones de que, sin importar la
situación, digamos, religiosa que abrazaran, podrían llegar a ser excelentes cristianos o personas buenas que practicaran buenas obras. ¿Algunos de ustedes recuerdan una de ellas? El buen samaritano. Esa era una forma que Jesús tenía. ¿Para qué? Para darnos enseñanza utilizando de las personas que en ese tiempo eran estigmatizadas y eran apartadas por las diferencias de sus opiniones. Fueron perseguidos, despreciados, animatizados, muchos de ellos en ese tiempo. Aún hoy todavía existen algunos lugares donde ellos se encuentran, algunos samaritanos todavía en la región del Oriente Medio. Allí en el Evangelio nos hablan entonces también de los nazarenos. Los nazarenos eran provenientes de Nazaret y estaban radicados en la provincia de Galilea. ¿Ustedes conocieron y han conocido o han oído hablar de algún nazareno? El Maestro Jesús. Era Jesús de Nazaret. Por ende, era nazareno. Algunos otros, como Samuel, como Juan el Bautista, también eran y fueron nazarenos. Ellos hacían votos de por vida o transitorios, de conservar una absoluta pureza. Entonces ellos tomaban el voto de ser lo más puros. También hacían otro voto, que era el voto de castidad. Y este también fue el nombre dado a los primeros cristianos en alusión a Jesús de Nazaret. Ellos no consumían bebidas alcohólicas, conservaban su cabellera larga. Esas eran algunas de las características de los nazarenos. También llegó a ser una secta, el nombre de una secta herética de los primeros siglos de la era cristiana, y mezclaban tanto las prácticas mosaicas con dogmas cristianos, pero desapareció en el siglo IV. ¿Quién me dice que conoce de los publicanos? ¿Alguien conoce algo de los publicanos? Recaudadores de impuestos. ¿Qué más podemos decir de los publicanos? Eran amados por el pueblo de Israel. ¿Y por qué sería que los despreciaban? Porque los romanos, muy inteligentes, ellos no se exponían a sí mismos. Entonces buscaban a gente del mismo pueblo para contratarlos y hacerlos que ellos mismos fueran los que cobraran los impuestos. Y para los judíos fue muy difícil, y lo más difícil que han podido, que pudieron ellos admitir, precisamente fue el cobro de esos impuestos. Siempre fue motivo de rebelión, de protesta, y todo porque no estaban de acuerdo, porque no estaban las escrituras. Y ellos, como todos lo ceñían a las escrituras, creían que esos impuestos eran algo injustos. Entonces, eran caballeros arrendatarios de las contribuciones públicas, cobradores de los impuestos y las rentas de toda clase dentro o fuera del Imperio Romano. Estaban en las diferentes comarcas también. El nombre de publicano se extendió más tarde a todos aquellos que administraban el dinero público y a los agentes subalternos. Debido entonces a que se produjeron en esa época diferentes motivos, se hizo de ellos, de todas estas circunstancias, una cuestión religiosa y constituyeron a lo largo del tiempo como un partido político, una gran fuerza política en la época. Uno de sus mayores representantes, Judá, el Gaulonita. Ellos establecieron esos impuestos y
ellos eran los cobradores de impuestos y Judá, que era el gaulonita, protestaba y hacía que la gente sintiera horror por el tema de los impuestos. Al sentir horror, pues ellos entraron en las personas entraban en ese rechazo, repulsión contra los publicanos y todo lo que ellos representaban. Eran considerados personas de mala vida, no en el sentido de que llevaran una vida de desorden o de situaciones, sino porque se aprovechaban de los recursos que ellos recogían y lo hacían de una manera a veces hasta violenta. Ustedes sabían que también en los tiempos de Jesús habían unos hermanos que se denominaban los peajeros. Cobraban impuestos también, pero ¿de qué? De menor categoría. Cobraban la entrada a los pueblos. ¿Se les hace similar a lo de hoy en día? ¿Tenemos cuántos peajes para entrar a la ciudad o para ir de una ciudad a otra? Entonces, mire que las costumbres y las culturas y todo eso, nosotros hemos venido también heredando todas esas, algunas de esas situaciones que se presentaban en la época de Jesús. Entonces, efectivamente, eran los recaudadores de baja categoría, como dice Alvarito, del cobro de los derechos de entrada a las ciudades, y sus funciones correspondían poco más o menos a los de los empleados de aduana de ahora. Ahora, ellos, al igual que los publicanos, también fueron estigmatizados. Tampoco los querían, tampoco a la gente les gustaban y los relacionaban mucho con los publicanos. Entonces quedaron también como con el mismo rechazo y la misma situación de parte del pueblo y los trataban también de forma despreciativa. Nadie que tuviera una representación en el pueblo judío que fuera de alta categoría quería ni relacionarse ni con los publicanos ni con los peajeros, porque era como deshonroso, por decirlo de alguna manera. Eran incluidos en la reproducción que se dirigía. Ahora vamos a hablar de estos hermanos que son los fariseos. Del hebreo parash, división, separación, entre las sectas la más influyente. ¿Qué recordamos de los fariseos? Condenaron a Jesús, dice Alvarito. ¿Qué más recordamos de los fariseos? Que eran hipócritas, dicen aquí. Manejaban la parte religiosa. Bueno, efectivamente, para los fariseos, o mejor dicho, para el pueblo allí judío, eran unas personas que le tenían, que guardaban muy bien todo lo que todo lo que era la parte religiosa, y querían que todo se diera al pie de la letra, guardar, mejor dicho, devotamente todo lo que estaba escrito en la Torá, todo lo del Pentateuco, todo lo de las leyes de Moisés, eran de una observancia rigurosa para ellos. Por lo tanto, todo lo que se saliera de todas las disensiones que ellos tuvieron fue por causa de la religión y se dividieron en diferentes sectas, entre esas la de los fariseos. Y en esa división, este judío, Hillel, doctor judío que nació en Babilonia, fue fundador de una escuela célebre en la que se enseñaba que la fe solo se basaba en las escrituras. Solo lo que decía en la escritura era lo que valía y en eso era lo que había que tener fe, porque era la palabra de ¿quién? De Dios. ¿Se les parece a algunas situaciones o cultos religiosos de la época? ¿Cuántos hay aún, hermanos,
que si no dice en la palabra, así como está escrito en la palabra, así es, si no va de acuerdo con lo que dice en la palabra y ahí dice que, por ejemplo, hace unos días una señora decía, no, pero es que la Biblia dice que el espiritismo está prohibido. Y entonces yo le decía, pero el espiritismo, ni siquiera puede estar la palabra espiritismo en la Biblia porque la palabra espiritismo fue creada por Allan Kardec en 1857 cuando publicó el libro de los espíritus. Ahí fue donde nació el espiritismo. Antes de eso no se conocía como espiritismo. Pero para muchos es tan importante lo que dice le llaman ellos en la palabra, que todo lo que se salga, cambie o se modifique de eso, para ellos ya no tiene validez. Y eso pasa porque son herencias que tenemos nosotros de estos tiempos en los que vivió Jesús. Tomaban parte activa en las controversias religiosas. Todo el tiempo ellos vivían discutiendo por los temas religiosos. Todo lo que no se ciñera a lo que ellos decían no era tenido en cuenta y ya eran anematizadas las personas que no acordaban o concordaban con la forma como ellos dirigían estas enseñanzas. Observantes de las prácticas exteriores del culto y de las ceremonias. Ellos tenían sus ceremonias, querían mantenerse pulcros, limpios, que el día del sábado no se podía ni trabajar, ni hacer, ni nada. Entonces, ¿por qué? Porque ellos mantenían siempre su culto a las formas exteriores. Eran proselitistas, enemigos de los innovadores y aparentaban severidad de principios. Ellos aparentaban que eran severos en la aplicación de la ley, pero de dientes para afuera, de dientes para adentro, en sus comportamientos, no era tan así, porque ellos también practicaban cosas que no eran correctas, pero que las disfrazaban detrás de su aparente rectitud. Ocultaban bajo las apariencias costumbres disolutas, gran orgullo y excesivo anhelo de dominación. Estas son algunas de las características y otras de las que nos habla el Evangelio. Dice, para ellos la religión era más un medio para alcanzar sus fines que un objeto de fe sincera. Por eso ellos eran los doctores de la ley, allá donde lo que ellos decían se hacía y ellos tenían la capacidad de influenciar en el gobierno de Roma, de poner allí sus principios para que fueran tenidos en cuenta y poder así condenar, en este caso, ¿a quién? A Jesús. Porque ellos mismos por sí mismos no pudieron. Y como no pudieron, recurrieron a Roma. Exacto, no estaba avalada en ellos la pena de muerte, pero Roma sí tenía, los romanos sí tenían la pena de muerte, por eso hicieron todo para hacer ver que Jesús estaba incumpliendo, estaba siendo, digamos, entre comillas, como una subversión a todo lo que ellos profesaban como la fe, y por eso buscaron el apoyo de los romanos para poder crucificarlo. De la virtud solo conservaban la ostentación y las exteriorizaciones. De ese modo ejercían gran influencia sobre el pueblo ante quienes pasaban por santos. Siempre ha pasado en la generalidad y lo que hemos observado nosotros de estos hermanos fariseos era eso, ¿no? Y Jesús siempre los desenmascaraba. ¿Por qué los desenmascaraba? Porque él sabía y conocía quiénes eran realmente, el fondo del corazón. Por eso cuando los fariseos le dicen a él que no podía curar en un día sábado,
él le dice, bueno, ¿quién de ustedes que ha perdido una oveja en un sábado no sale a buscarla y la deja morir? Dice, no, vamos. No, bueno, entonces, ¿por qué no poder curar un sábado a un hermano que está necesitado y que puede llegar a perder la vida porque está enfermo de una mano? Sí, únicamente porque es sábado. No vale más la vida de un ser humano que la de una oveja. Entonces ahí Jesús los confrontaba de una manera en la que les tocaba quedarse callados porque ellos no tenían argumentos para refutar lo que Jesús les exponía. Y cada vez que ellos intentaban hacerlo caer, cuando le dijeron, bueno, ¿y esta moneda? Porque las disensiones y todo era por el pago de qué, de los tributos, ¿no? De los impuestos. Y van y buscan a Jesús en la plaza pública y le dicen, bueno, estamos cansados de pagar los impuestos. ¿Tú qué dices? ¿Los debemos pagar o no los debemos pagar? Sabían que si decía que los debía pagar, el pueblo se iba a voltear contra él y iban a decir, ¿cómo va a decir que los impuestos? Y si decía que no, entonces Roma decía, allá hay alguien que está diciendo y está moviendo a la multitud para decir que no paguen los impuestos. ¿Y él qué les dice? El César. Exacto. Entonces, todo Jesús, aunque ellos quisieron mostrar su pureza, mostrar sus lineamientos tan estructurados y todo, siempre Jesús encontró la forma de hacerles ver a ellos y al pueblo que ellos no eran realmente como se querían presentar. Eran muy poderosos en Jerusalén. Creían, o por lo menos fingían que creían, en la providencia, es decir, en Dios, en la inmortalidad del alma, en la eternidad de las penas y en la resurrección de los muertos. Ellos creían en todas estas bases morales que ellos tenían ahí. Entonces, vemos que aunque creían en la inmortalidad del alma, sí creían en las penas eternas. ¿Por qué creerían ellos en las penas eternas? Ellos sí eran desconformistas, para ellos sí existía la vida después de la muerte. Bueno, porque creían en la inmortalidad del alma. Porque de esa manera infundían miedo en el pueblo y era el fuego del infierno que estaba destinado a... Entonces, ahí, con eso, ya ellos decían que las penas eran eternas. Y en la resurrección de los muertos creían ellos. No como nosotros, en la reencarnación no, sino en la resurrección de los muertos, cosa que ya hemos estudiado que no es posible la resurrección de los muertos. Jesús, que apreciaba por sobre todo la sencillez y cualidades del corazón, que preferían la ley del espíritu que vivifica a la letra que mata, siempre se dedicó a defender los principios que valoraran más a la vida y a la verdadera moral que a las prácticas exteriores. Por eso decía que éramos sepulcros blanqueados por dentro, pero llenos de podredumbre por dentro. Entonces, ¿por qué? Porque él sí conocía las verdaderas intenciones de ellos. Y nosotros ahora debemos preguntarnos, ¿qué tan cercanos somos de estas cualidades o características de los fariseos? ¿Tenemos algo de ellos todavía? No me respondan, por favor. Solamente es un análisis interior, una reflexión profunda que debemos hacer. ¿Será que le damos más peso todavía
a las prácticas exteriores, a lo que me vean los compañeros, que estoy yendo allá al centro espírita y me ven que estoy allá asistiendo, agua purificada por litros, pases diarios y demás, pero en el fondo sí estoy tratando de ser menos orgulloso, menos envidioso, mentiroso, bueno, tantas cosas que de pronto podemos nosotros, menos soberbios, ¿sí? Y así. Entonces debemos siempre, fue en la época de Jesús, ellos vivieron en esa época, pero son personajes, culturas y características que muy seguramente, si nos analizamos, todavía tenemos nosotros algo de eso que ellos representaron. Vamos a estudiar entonces ahora a los escribas. Los escribas es el nombre que al principio se daba a los secretarios de los reyes de Judá y a ciertos intendentes de los ejércitos judíos. Posteriormente, se aplicó en particular a los doctores que enseñaban la ley de Moisés y la interpretaban para el pueblo. Ellos participaban de los principios que promulgaban los fariseos también, así como también sentían antipatía por los que fueran innovadores de las enseñanzas. Aquellos que venían con ideas nuevas los rechazaban. Reprobaban a todo aquel que viniera a tratar de pronto de decir que lo que ellos practicaban o decían o hacían no era lo correcto. Miren la trascendencia de este personaje. Enseñaban la ley de Moisés y la interpretaban para el pueblo. En la época de Jesús, el pueblo, no todo el pueblo tenía la posibilidad de acceder a los libros de la ley, ni todos podían estudiarla. Entonces los escribas las leían y las interpretaban y se las decían al pueblo como ellos las entendían. Una responsabilidad grande, porque de esa manera hacían, interpretaban y decían acorde a la parte subjetiva, a lo que ellos creían o al deseo que tenían de dominación del pueblo. Lo mismo para seguir manteniendo al pueblo temeroso, al pueblo ignorante de lo que realmente era la verdad de las enseñanzas. Porque no podemos decir que las enseñanzas del Pentateuco de Moisés han sido erradas. No fueron erradas. Están los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos son la base de nuestros comportamientos morales, de lo como debemos conducirnos. Y el mismo Jesús dijo que Él no vino a abolir la ley, sino vino a darle cumplimiento. Y que todos esos 10 mandamientos se resumían en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. La responsabilidad que tenemos los que nos corresponde a veces estudiar y prepararnos y estar aquí y dar un mensaje, evitar que se haga bajo la interpretación de mis creencias particulares y poner por encima de ellas las enseñanzas de la doctrina espírita. Porque es el espiritismo lo que debe promulgarse, lo que se debe llevar, el mensaje real y no el parecer de cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros hablemos a alguien y le interpretemos a alguien algo de lo que hemos aprendido de la doctrina, hagámoslo, pero realmente pensando en que es la doctrina en su pureza lo que estamos transmitiendo, no nuestros pareceres particulares. Eso es muy importante. También en la época de Jesús existían los lugares donde se congregaban, la sinagoga.
del griego sinagoge, asamblea o congregación. En Judea solo había un templo, que era el templo de Salomón, en Jerusalén. Era un gran templo donde todos se reunían, pero con la división de las sectas y demás, se crearon estas sinagogas, donde todos podían reunirse, las personas se reunían, leían la Torá, interpretaban, compartían estas enseñanzas y eran unos pequeños cultos donde se reunían. Aquí nosotros, hoy en día, pues no tenemos, en nuestra cultura no tenemos sinagoga. Tenemos nuestro centro espírita, que es la casa donde nos reunimos a estudiar las enseñanzas de la doctrina. Son edificios donde se reunían los judíos los días sábados para hacer oraciones públicas bajo la dirección de los ancianos, de los escribas o los doctores de la ley. Entonces, es como el conocimiento general de la existencia de estos recintos. A partir de la ruina de Jerusalén y de la dispersión de los judíos, las sinagogas en las ciudades donde vivían les servían de templo para la celebración del culto. Allí se leían los libros sagrados, se reflexionaba acerca de ellos, se hacían comentarios, todos podían tomar parte, se hacía los días sábados. Y nosotros tenemos aquí entonces la oportunidad de hacer lo mismo con la doctrina espírita. La misma finalidad tiene nuestro centro espírita: reunirnos, dialogar, intercambiar opiniones sobre las enseñanzas de la doctrina y las enseñanzas de Jesús. Los saduceos, ¿alguno de ustedes sabe quiénes eran los saduceos? ¿Qué hacían o a qué se dedicaban ellos? ¿Ninguno? ¿Los saduceos? Bueno, vamos a aprender juntos. Fue una secta judía que se constituyó alrededor del año 248 a.C., denominada así a causa de su fundador, que era Sadoc. Y de ahí salió entonces la denominación de saduceos. Ellos no creían en la inmortalidad del alma, ni en la resurrección, ni en los ángeles buenos ni malos. Ellos solamente creían en Dios, pero como no esperaban nada para después de la muerte, se dedicaban a la satisfacción de los sentidos. Ese era su objetivo esencial. Materialistas, efectivamente, ellos eran los materialistas, se puede decir. Creían en Dios solamente, pero entonces este Dios para ellos, ¿cómo sería? Si eran complacientes, ¿cierto? O sea, Dios me da todo y ya, y creo que hay una inteligencia superior, que hay un Dios, pero yo hago aquí como yo quiero. Entonces, la satisfacción de todo lo que yo deseo, en los placeres de la vida y demás, porque no hay nada después de la muerte. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que en estos tiempos todavía nosotros encontramos características de estos similares a los de los saduceos. Personas que creen en Dios, pero al no creer en la inmortalidad del alma viven la vida que como dice un dicho por ahí, ¿ustedes lo conocen? Que esta vida hay que gozarla, ¿sí? Que esta vida es una sola y por eso hay que gozarla, porque uno se muere y nada se lleva y bueno, etcétera. ¿Sí lo han oído? Bueno, eso es lo que resulta. Esas son las consecuencias de ese materialismo, de no creer en la inmortalidad del alma. Vamos entonces ahora a hablar de los esenios o esenos. Ellos eran una especie de monjes que vivían en unas construcciones cerca al Mar Muerto en este lugar, Qumran.
Esos eran los lugares donde ellos vivían. Ellos allí fue una secta fundada por el año de 150 antes de Jesucristo, en los tiempos de los macabeos, y cuyos miembros que habitaban eran una especie de monasterios, en una especie de monasterios formaban entre sí una asociación moral y religiosa. Nos cuenta el maestro Kardec que tenían unas costumbres moderadas y las virtudes austeras. Ellos enseñaban el amor a Dios y al prójimo, condenaban la esclavitud, creían en la inmortalidad del alma, creían en la resurrección, vivían en celibato, ponían sus bienes en comunidad y se dedicaban a la agricultura. ¿A alguno de ustedes les gustaría tener rasgos de ellos? En esencia, practicaban o procuraban seguir el camino del bien, costumbres moderadas y virtudes austeras. Ponían sus bienes al servicio ¿de quién? De la comunidad, y entre todos hacían, se ayudaban, eran solidarios entre ellos, trabajaban, estudiaban. Debió ser una comunidad que vivían en una relativa paz, ¿cierto? Porque si todos actuáramos en ese mismo sentido del amor a Dios y al prójimo, como Jesús nos enseñó, pues tendríamos la posibilidad de hacerlo y de vivir en nuestra sociedad fuera mejor. En algún momento atribuyeron que Jesús pudo haber pertenecido a este grupo de los esenios. Sin embargo, no hay evidencias reales. Pudo ser, dice el maestro Kardec, que los hubiese conocido, porque Jesús pues habitó allí, pudo haberlos conocido, pero nada indica que él haya pertenecido a esta secta. Los esenios, a diferencia de las demás sectas, nunca tomaron parte en las querellas que habían vivido y dividido a las sectas. Su género de vida era semejante al de los primitivos cristianos, y los principios morales que profesaban indujeron a algunas personas a suponer que Jesús había sido parte de esa secta antes del comienzo de su misión pública. Pero como les dije, no hay evidencia de que hubiera sido de ella, sino que pudo haberla conocido. En la época de Jesús también había otros grupos que eran los terapeutas, del griego terapeuta y derivado de terapeuen, servir y cuidar, es decir, eran servidores de Dios o curadores. Ellos también se entregaron a la práctica de las virtudes, su alimentación era en extremo frugal, devotos del celibato, la contemplación y la vida solitaria, y constituían una verdadera orden religiosa. Eran sectarios judíos contemporáneos de Jesús, de Jesucristo. Pero aquí hay algo que me llamó la atención. ¿A ustedes qué les pudo haber llamado la atención de ellos? Aquí habla, ¿cierto? Primero, que era una vida de contemplación y solitaria. ¿Se les asemeja a algunos grupos de hoy en día? ¿Como cuáles? Tibetanos y los ermitaños. Los ermitaños, exacto, los ermitaños. ¿Qué sentido tiene, trayéndolo ahora a la reflexión, llevar una vida de contemplación? ¿Qué es una vida de contemplación? No hace nada, solo orar. ¿Sí? Esa es la vida de contemplación, oran. Y llevar una vida solitaria, ¿será que ese es el fin útil para el que Dios nos ha creado o nos dio la existencia? ¿Ustedes qué piensan? Fuimos creados para vivir en sociedad.
Si hay de pronto que la vida nos hace que no podamos tener de pronto una pareja o que no tengamos familia, no necesariamente debemos llevar una vida solitaria. Nos dice Esteban, no sirve de nada porque no tiene con quién practicar el progreso y desarrollar las virtudes. ¿Ustedes qué piensan de eso? Exacto. Entonces, miren la importancia de nosotros conocer de estos grupos poblacionales que interactuaron en la época de Jesús con él. ¿Y cuánto de ellos aún todavía hoy, hace más de 2000 años que estuvo Jesús con nosotros y que todavía esas características no son ajenas a muchos de los comportamientos o circunstancias que actualmente vivimos u observamos en quienes nos rodean? Pero básicamente basémonos en lo que observamos en nosotros mismos de ellos. Necesitamos, efectivamente, ya con este conocimiento, tenemos las bases para poder entender cuando Jesús se refiera en los evangelios, en las lecturas, en las parábolas, a los samaritanos, a los publicanos y a todos estos personajes que fueron el objeto de las parábolas que Jesús nos dio para nuestra orientación. Ya teniendo estos conceptos, podemos decir, yo ya sé que más o menos a qué se dedicaban allá los fariseos en ese momento de la historia, cómo fue que pasó. Nos llevamos una idea. Si queremos profundizar, pues ya saben, el libro del Evangelio, ahí está, en la introducción 3. Si queremos profundizar en la historia, Google también nos trae mucha información al respecto. Y entender nosotros que Jesús convivió con todos estos personajes, conoció de todos y de todas estas culturas y formas de vivir de estos hermanos. Sin embargo, Él se mantuvo incolume en su propósito, en su ejemplo, en su amor, en su entrega. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros? Seguir el ejemplo de Jesús, porque Jesús sigue siendo el hombre más puro, el espíritu más puro que ha pisado la tierra y del que aún hoy, desde Oriente hasta Occidente y en todo el planeta, aquí estamos, que en todas partes hay personas que lo conocen, que siguen sus enseñanzas o que quieren seguirlas y queremos seguirlas, mientras que todos aquellos que fueron sus detractores ya casi ni los mencionamos. Mantengámonos firmes entonces, queridos hermanos, buscando siempre al Maestro Jesús como el mayor ejemplo de pureza y el modelo a seguir. Dispongámonos entonces para la tarea de los